Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más el estudio bíblico y hoy vamos a continuar con la serie de las parábolas de Jesús. Así que los que ya se empiezan a conectar, si queréis podéis abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a ver una parábola muy conocida, yo creo que de las más hermosas que tenemos en la Escritura. Bienvenidos a todos. Seguimos contando, sumando días y hoy estamos a lunes 4 de enero. Lunes 4 de enero, tiempo de frío, invierno. Aquí tenemos temperaturas bajas. A esta hora en el exterior estamos como a 5 grados así más o menos. Hay nieve en muchos lugares, no solo aquí en España, sino en Europa, hay nieve por todas partes. Creo que por América también ha nevado en algunos sitios. Muy bien, queridos hermanos, pues me alegro muchísimo de que sigamos avanzando cada día un poquito más, que nos podamos tomar este ratito para abrir la Biblia y estudiarla. Vamos a hacer una oración en primer lugar, nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos que nos dirija. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y poderla recibir como alimento espiritual para nuestra vida. Por eso te rogamos que nos dirijas, que todo lo que hagamos y digamos en este momento esté dándote a ti la gloria, esté honrando tu nombre, porque sea todo para edificación de la Iglesia. Ayúdanos a escuchar tu voz al leer tu palabra. Necesitamos recibir lo que venga de ti, tanto si es consuelo, como si es reprensión, como si es exhortación. Lo que tú quieras decirnos, estamos dispuestos, Señor, a escuchar. Queremos recibir esa palabra como en la buena tierra la semilla cae. Ayúdanos a entender las cosas que tú tienes guardadas para nosotros. Bendice a mis hermanos, dales sabiduría para que entiendan, dales el conocimiento para que puedan recibir esta palabra y también dame sabiduría para explicar únicamente lo que sea la verdad de tu palabra. Muchas gracias, Señor, y quedamos en tus manos descansando porque sabemos que esta es tu obra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos, un día más nos vemos. Vosotros me veis más que yo a vosotros, pero nos vemos. Yo veo los iconos, veo ahí, algunos tienen, se les reconoce en el icono, hay otros que no, pero después cuando leo los comentarios y veo, pues ya veo a cada uno. Han escrito en el chat en directo Germán, diciendo bendiciones, José María, buenas noches a todos, Javi, hola a todos, Rosario, buenas tardes a todos, Yoli y Gaby, buenas noches, Víctor y hermanos, Dios os bendiga, Miriam, buenas noches hermanos, Cecilia, buenas noches hermanos, Adriana desde Barcelona, hola, buenas y frías noches, bendiciones a todos hermanos y pastor, Juan Vázquez desde Reus, buenas tardes pastor Víctor y hermanos, que Dios os bendiga hoy con su palabra, un abrazo en Cristo. Carmen Reyes, buenas noches familia y un corazoncito y un gif o no sé cómo se llama, esas cositas que se ponen ahí. Paco, Rosario y Tamara, bona nit. Paco es que es catalán, bona nit. Juan Bermudo, hola mi querido hermano Víctor y queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Liliana, buenas tardes, bendiciones desde Vallmoll. Beatriz desde Valls, buenas noches. Ana Karina desde Ecuador, buenas tardes. ¿Quién más tenemos por aquí? Paco vuelve a decir bendiciones para todos. José Luis, un saludo, buenas noches. Benito, buenas noches. Y ya está, no tengo más comentarios de momento. Estamos un buen grupo conectados, así que abre tu Biblia en Lucas capítulo 15. Hemos dicho que vamos a continuar estudiando parábolas. Y hoy vamos a estudiar una de las parábolas más bellas que hay en la Escritura. La conocemos como la parábola de el Hijo Pródigo.
Y la tenemos en Lucas 15, versículo 11 hasta el 32. Vamos a leer en primer lugar. Os pido que, como es una lectura así un poquito larga, pues que la sigáis en vuestra Biblia, si tenéis ocasión, si estáis haciendo algo, conduciendo la comida, alguna cosa, pues bueno, prestáis atención. Vamos a leerla. La comida, los que están por allí, por América, como Luz Bañuelas, que acaba de conectarse, dice: buenas tardes, pastor. Bueno, pues aquí no, aquí algunos puede ser que estén haciendo la cena. Aquí son las 8 de la tarde, noche ya. Vamos a leer Lucas 15, versículo 11. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de todos los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Verdad que es una hermosa, una bella parábola? Bueno, como todas las parábolas, recuerda, la explicación gira alrededor de una enseñanza o varias enseñanzas centrales. Dijimos que no en todo lo que aparece en una parábola hay que buscar una explicación, hay que aplicarle algo. No, es una historia de la vida misma. Es algo que pudo ocurrir en cualquier momento en la época de Jesús o en otro momento de la historia. Y entonces lo que Jesús pretende es ilustrar una enseñanza que tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con las cosas de lo que Dios ahora nos ha revelado y Él trata con nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar estas enseñanzas principales y después ir analizando. Mira, vamos a mencionar una enseñanza principal
es que Jesús rechaza el legalismo de los fariseos, que le criticaron por recibir a los pecadores que se arrepienten. Cristo, al dar esta parábola, quiere mostrar que Dios es misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque los judíos, no sé, hablo en términos de religión generales, dentro del judaísmo había gente fiel que conocía muy bien a Dios, pero así cuando Jesús vino al mundo se encontró con la hipocresía religiosa, sacerdotes, fariseos, escribas, etcétera, y todo era pura hipocresía, una falsa religión. Entonces yo no sé estos cómo consideraban a Dios, porque ellos lo que hacían era despreciar a las personas, al prójimo. Todos aquellos que no fueran judíos para ellos eran despreciados, eran algo con lo que no se podía tratar, los consideraban como a perros inmundos. Entonces Jesús les muestra que Dios ni mucho menos es así. Ellos eran muy legalistas y criticaban a Jesús. Si viésemos en el contexto, criticaban a Jesús porque Él se mezclaba con pecadores. Le llegaban a llamar bebedor y comilón, y porque estaba ahí con borrachos, prostitutas. Jesús una vez les dijo, el que está sano no necesita al médico. Son estos los que necesitan que se les sane. Entonces a Jesús no le preocupaba de que le pudiesen ver en compañía de según quién, porque ese es el carácter de Dios. Dios se acerca a tratar con aquellos que le necesitan. La mujer samaritana es otro ejemplo de la misericordia de Dios. Si le hubiesen visto los fariseos, los escribas, los sacerdotes, le hubiesen visto allí con la mujer samaritana hablando, se habrían escandalizado, madre mía. Porque si los gentiles eran despreciados por ellos, los samaritanos más todavía. Entonces Jesús les da esta parábola. Una de las enseñanzas es esta, es que hay un rechazo al legalismo religioso de estos líderes de su tiempo y Él muestra a un Dios misericordioso dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. Después tenemos otra enseñanza sobre la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Aquí la representación, el hijo pródigo, es aquella persona que ha rechazado a Dios, le dio la espalda a Dios y vive en sus pecados, vive derrochando su vida, haciéndose daño, ofendiendo a Dios, pero un día esta persona entiende su situación y se arrepiente y entonces es perdonada por Dios. Otra enseñanza que vemos en esta parábola es el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aquí el padre y toda su casa se alegraron, se regocijaron, dice ahí. El hermano no, porque no entendió y tomó una actitud egoísta. Ahí también hay alguna enseñanza que podremos ver. El enfoque principal de esta parábola es acerca de un padre paciente que espera a que su hijo venga a su casa arrepentido y de esa forma él pueda manifestar su amor. Esa es la enseñanza principal que tenemos en esta parábola. Hay tres personajes principales. Aparecen siervos, pero los tres personajes sobre los que giran las enseñanzas son el padre, evidentemente, el hijo, a quien se le llama pródigo. Aquí la palabra pródigo es derrochador, despilfarrador, el que gasta como si lo tirase el dinero. Gasta el dinero, gasta los bienes, gasta los recursos, malgastándolos. Esto es pródigo. Y el tercer personaje principal es el hijo menor. El hijo pródigo, el padre y el hijo menor. El hijo pródigo representa a todos nosotros.
a todo ser humano, a todos los seres humanos que vivían lejos de Dios, lejos de la casa de Dios. Representa a toda la humanidad, a cada persona que desde un principio estaba fuera de la casa del Padre. Recuerda que es una parábola y vemos las enseñanzas principales. No aplicamos a todos los detalles una enseñanza, a todos los personajes, objetos, tratar de buscarle un significado. No, es una historia de la vida con enseñanzas para comprender mejor lo que es el reino de Dios. Lo digo porque algunos, sobre todo los más inmaduros, cuando se están familiarizando con la Biblia y empiezan a leer, podrían pensar que el hijo pródigo es un cristiano que estaba en la iglesia y que se fue al mundo. No, esa no es la enseñanza. No está hablando de cristianos que se fueron al mundo. Ese concepto, de hecho, no está en la Biblia, cristianos que se vayan al mundo. Hay cristianos que pueden caer, que pueden fallar, pero no que se vayan al mundo. El concepto volver al mundo sería perder la salvación. Y es algo que no está claro en la Escritura, que la salvación se pierda. Al contrario, hay muchos argumentos para pensar que cuando uno es salvo para siempre, y eso es invariable, no se puede cambiar. Si eres hijo, eres hijo. El concepto ahora soy hijo, ahora pierdo de ser hijo, no existe en la Escritura. Si eres hijo, y si caes o pecas y estás en rebeldía, Dios trata con sus hijos con disciplina, la disciplina fundamentada en el amor. Entonces, no está tratando la parábola de creyentes que de pronto un día dicen me voy al mundo y después se arrepienten y vuelven a la iglesia. No, el hijo pródigo representa a toda la humanidad, a todas las personas que viven lejos de Dios, apartados de Dios, separados de la casa del Padre. ¿En qué consistía su pecado? El pecado no era reclamar su libertad. Padre, quiero ser libre, quiero vivir mi vida. Ese no era un pecado. El pecado era lo que hizo con su libertad. La libertad la utilizó para irse de la casa del Padre, separarse del Padre y derrochar todos los bienes que su Padre le había dado. Nosotros tenemos libertad para hacer lo que queramos. Nosotros podemos decidir lo que hacemos con nuestras vidas. Si estamos hoy aquí, reunidos alrededor de este momento de estudiar la palabra de Dios, es porque un día libremente escogimos volver a la casa del Padre. Un día escogimos venir al Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, me arrepiento de mis pecados, reconozco que con mi vida y con lo que tenía he obrado mal, he derrochado mi vida, mi salud, mis bienes, todo lo que yo era y tenía lo he utilizado para pecar, para el pecado, pero hoy arrepentido vengo ante ti y aquí estoy. Si me aceptas, vengo a tu casa. Eso es lo que todos nosotros hicimos un día, si es que lo hicimos, si somos ahora salvos, si es que somos hijos. En nuestra libertad, nadie nos obligó a eso. Si te obligaron, entonces no lo hiciste por voluntad propia, no sirve para nada. Estamos aquí porque en nuestra libertad un día nos dimos cuenta de la situación en la que nos encontrábamos. Reconocimos nuestro pecado, reconocimos nuestra ofensa a nuestro Padre Celestial, al Dios de los cielos y de la tierra, y entonces decidimos volver a Él. Ahora, siendo cristianos, seguimos siendo libres. Ahora ha cambiado algo, somos hijos. Y ahora si fallamos, si pecamos, si hacemos algo indebido, el Padre trata con nosotros como a hijos. Hay una diferencia de cómo Dios trata con la gente del mundo a cómo Dios trata con sus hijos. Es una diferencia radical. Con sus hijos trata con disciplina, trata con el amor, con la paciencia. Con las personas que no son sus hijos, Dios los deja a su libre albedrío. Y el trato que Él tiene con ellos es buscarles, es enviarnos para que les prediquemos el Evangelio, hacer lo posible para que se den cuenta de su pecado, de su error y vengan a su casa arrepentidos para recibir de Dios toda la gratitud que Él tiene para nosotros.
Nosotros como creyentes seguimos siendo libres, podemos escoger hacer el bien o el mal. Solo que si somos hijos, nuestro carácter ahora es el carácter de Cristo. ¿Se entiende la palabra carácter? Ahora ya no pensamos tanto en eso, pero las máquinas de escribir antiguas, ahora la máquina de escribir es un teclado en el ordenador, cuando tú apretabas una tecla, delante había una serie de varillas y en la punta de la varilla había una letra así grabada en metal. Entonces cuando tú apretabas la tecla, la varilla hacía zoom, se lanzaba hacia adelante y ¡clac! Picaba encima del papel, tú tenías un folio ahí metido, pero donde la letra picaba pasaba una cinta que estaba empapada en tinta. Entonces cuando la varilla ¡clac! Golpeaba esa cinta encima del papel, ahí quedaba la letra grabada. Y cada una de esas letras son caracteres. Entonces cuando nosotros hablamos de tener un carácter, estamos hablando de eso, de una forma, de una seña de identidad. Si tú tienes el carácter de Cristo, estás mostrando la imagen de Cristo en tu vida. Si tú le das a la A, ¡clac!, se marca la A. Ahora es en las pantallas, ahora apretamos, pero siguen siendo caracteres. Cada letra es un carácter. Entonces tú aprietas ahí la tecla y ¿qué aparece? Si le das a la A, ¿qué sale en la pantalla? La A. Si le das a la S, ¿qué sale en la pantalla? S. Porque cada carácter está mostrando lo que representa, en este caso letras. En tu vida, si decimos nosotros ahora somos hijos de Dios, tenemos el carácter de nuestro Padre, de Cristo en nosotros, Él se ha hecho grande, está haciéndose grande en nosotros, la gente tiene que ver a Cristo en tu vida, tiene que vernos así. Entonces seguimos siendo libres, pero ya no tenemos la inclinación a hacer constantemente el mal. ¿Fallamos? Sí. Y Dios trata con nosotros. Y el estudio de la palabra, como hacemos ahora, la oración, la vida de iglesia, nos ayuda a ir perfeccionándonos. Dios nos va perfeccionando cada día un poquito más. El ser humano que está en el mundo es libre, puede escoger hacer el bien o hacer el mal. La Biblia dice que el hombre natural, el que no tiene a Cristo en su vida, dice que de continuo hace el mal. Por naturaleza todos somos egoístas, pero cuando la obra de Cristo opera en nosotros, de pronto vamos muriendo al ego, al yo, y Cristo se va haciendo grande en cada uno. Este hijo pródigo que representa toda criatura, todo ser humano, es recibido y perdonado cuando se arrepiente. Después de arrepentirse es que viene a la casa del Padre. Nota que él dice, me levantaré e iré a mi Padre. En ese momento él está arrepentido. En ese instante es cuando se ha producido un cambio en su interior. Hasta ese momento ha vivido varias fases. Una, vivir, derrochar, gastar, buscar el deleite, la satisfacción, el disfrute en las cosas del mundo. Pero todo ser humano tiene estas fases que aparecen aquí. Hay momentos en los que la gente vive la vida, así le llaman ellos, vivir la vida. Yo no entiendo muy bien eso de vivir la vida cuando todos son borracheras y todos son cosas así. Hace años, cuando era más joven, alguna vez que habíamos ido aquí cerca está Salou. Salou es un centro turístico reconocido internacionalmente. Los que sois de otros países igual habéis oído hablar de Salou. Salou, Cambrils, toda esa zona es muy turística, es de playa, es de costa y es un lugar de turismo, la gente viene. Una vez me acuerdo que fuimos un grupo de jóvenes, fuimos a dar un paseo por ahí por la playa, por la noche, y estuvimos por ahí paseando y pasamos pues cerca de un lugar de estos de bares de copas nocturnos. La verdad es que me impactó ver el ambiente que había allí. Todo lleno de jóvenes, pero o sea, para encontrar un joven sereno estaban todos borrachos, sentados por el suelo, algunos hasta tumbados, otro por allí vomitando, y de pronto tú piensas, ¿y a esto se le llama ir a pasárselo bien? Piénsalo un poco.
es un concepto un poco extraño. Vámonos de fiesta, vamos a pasarlo bien. A este lugar, a Salou, vienen viajes de estudiantes, sobre todo de Inglaterra. Ha habido unos años que desde unos años para acá se puso de moda, que ni siquiera son mayores de edad, adolescentes, jóvenes, jovencitos, 14, 15 años ahí para arriba, viajes de fin de estudio, cosas así, y se los traen aquí a Salou. Vienen aquí, pero es turismo de borrachera, adolescentes ingleses de colegios bien, no gente marginal, no, de colegios, buenos colegios, de familias buenas, y se vienen aquí en aviones llenos de jovencitos, vienen con algunos tutores, algunos maestros, pero los maestros deben venir también a pasárselo bien, y entonces vienen aquí, los dejan ahí sueltos por los hoteles, las discotecas, todo esto, y entonces trasciende a veces a los medios de comunicación porque los que viven en Salou, los vecinos, se quejan de ese turismo de borrachera. Se pasan borrachos ahí por la calle haciendo el botellón, se entiende el concepto, ¿no? Botellón, haciendo el botellón, relaciones sexuales. A ver, dices, ¿los padres de esos jovencitos les preocupa lo que sus hijos van a hacer de turismo, de vacaciones, todos juntos? Bueno, eso de pasárselo bien, al final me parece como un engaño. Porque a lo mejor hay un ratito de decir que bien no lo estamos pasando, pero en el momento en que están borrachos, en el momento en el que pierden el control sobre sus cuerpos, sus sentidos, de pronto los ves llorando, uno por allí le da por llorar, el otro le da por vomitar, el otro se cae allí, hay comas etílicos. De pronto dicen, vamos a hacer balconing, saltar desde el hotel de un balcón a otro. De vez en cuando, cada año te enteras de que se cayó uno y se mató. Y dices, una forma curiosa, ¿no?, de pasárselo bien. ¿Qué os parece a vosotros? Pero eso es lo que hay en este mundo. Ahí estaba el hijo pródigo, mientras tuvo recursos, disfrutó la vida, se lo intentó pasar bien. Pero la realidad es esta, que antes o después esa especie de disfrutar la vida desaparece. O bien por las consecuencias del propio disfrute, todo esto de las borracheras, todo esto trae consecuencias. ¿Cuánta gente han quedado tetraplégicos, parapléjicos, con lesiones graves, algunas cerebrales, parálisis cerebral, en accidentes de tráfico provocados por causas de conducir con exceso de alcohol? ¿Cuánta gente? Son muchos, miles. Antes o después la vida te devuelve lo que sembraste. Ese es un principio bíblico. Lo que sembramos es lo que recogemos. Y si sembramos pecado, no esperes recoger cosas buenas. Todo lo que es pecado se vuelve contra el ser humano. Y nosotros lo sabemos porque estuvimos ahí. Hoy, gracias a Dios, Él nos rescató de esa vida de muerte. Y hoy tenemos vida. Algunos siguen arrastrando después de convertidos las consecuencias. Nunca me olvidaré de un joven que vino a la iglesia cuando yo era joven, era líder del grupo de jóvenes. Ahí vino un joven, se llamaba Remigio. Él venía de un contexto de drogas, él venía de un contexto de delincuencia. Vivía en un pueblo aquí cerca, Montblanc se llama, un pueblo cerca aquí de Valcha, a 15 kilómetros. Y fuimos a este pueblo a hacer campaña evangelística, a hablar con los jóvenes. Y este joven conoció el Evangelio, le predicamos y creyó en el Señor Jesús, se convirtió. Aceptó a Cristo como su Salvador y su vida cambió. Dejó las drogas, dejó los vicios, el alcohol, lo dejó todo. Dios hizo un milagro en él, lo dejó todo. Pero él tenía sida. De inyectarse heroína, se había contagiado con el SIDA. Él, al conocer a Cristo como su Salvador personal, conoció a una chica cristiana, se casaron, tuvieron una hija. Gracias a Dios, ni su mujer ni su hija se contagiaron de SIDA, otro milagro de parte de Dios.
Pero oramos por él, por si Dios quería curarle. Pero Dios no le sanó. Y no pudo ver crecer mucho a su hija, falleció por el SIDA. Las consecuencias de lo que sembramos en la vida lo recogemos. La pregunta no es ¿y por qué Dios no lo sanó? Esa no es la pregunta. La pregunta sería si Dios sana a alguien, decir ¿y por qué sanó a este? Tendría un propósito. Porque Dios nos deja en nuestra libertad y deja que la vida siga su curso. En el mundo tendréis aflicción, nuestro fin no es quedarnos en este mundo, recuerda. Pero si sembramos pecado, el pecado se vuelve contra nosotros, la maldición del pecado nos alcanza. Dice allí la palabra de Dios, vuestro pecado os alcanzará. Y eso siempre es así, ocurre. Entonces, bueno, ahí este hombre pues disfrutó la vida y tal, pero llegó un momento en el que no tenía recursos, estaba en la más absoluta pobreza, pasaba hambre, envidiaba las algarrobas que se comían los cerdos. Antes o después en la vida todo ser humano llega a eso. Hay gente rica que tiene un dinero que no se pueden llegar a gastar en 100 vidas, pero no disfrutan de la vida porque se sienten solos, porque la enfermedad les golpeó y el dinero no sirve para curarles, porque el afán de la vida aún les quita la paz y el sosiego y no sé cuántas cosas. Y es en ese momento cuando algunos escuchan el Evangelio y se dan cuenta de que hay una casa, de que hay un Padre y que nos está llamando a reconciliarnos con Él y a disfrutar de sus riquezas. Pero no hablamos de lo material, aquí representa otra cosa, ya entiendes. El personaje central de esta parábola no es el hijo pródigo, es el padre. Ese es el personaje alrededor del que gira todo, porque este personaje, el padre, en esta parábola representa a Dios y representa a un Dios misericordioso, un Dios que no se desentiende de nuestro problema. El padre podía haber hecho perfectamente como hizo el hijo menor. Bueno, yo lo siento mucho, pero tú escogiste. Cuando vino arrepentido, el padre le podía haber dicho así y todos lo hubiésemos entendido. Hijo, tienes que aprender la lección, lo siento, yo no te puedo ayudar, te tienes que buscar la vida por tu cuenta. Yo te dije, piénsatelo bien y tú decidiste. Mira lo que has hecho con tu vida, soluciónalo tú. El padre podía haberle dicho esto, pero la misericordia de Dios se manifiesta precisamente en que Dios no nos da lo que nos merecemos. El hijo pródigo no se merecía que lo vistiesen con las mejores ropas, que pusiesen en su mano el anillo de su padre, que matasen el becerro gordo y montasen una fiesta para él. No lo merecía, para nada. Pero en eso consiste la misericordia, en que Dios no nos da lo que nos merecemos, nos da lo que no nos merecemos, su gracia, su perdón, su amor. En el momento en el que alguien, no importa lo que hizo, no importa las cosas, las barbaridades que pudo haber hecho, todos hemos hecho cosas en nuestra vida, pero alguno dirá, yo no he sido un asesino en serie, yo no he sido un violador de niños, yo no he hecho según qué cosas. Bueno, pues si cualquiera, aunque sea alguien que haya cometido los delitos más atroces, cualquiera que clame a Dios con arrepentimiento, Dios lo recibe sin reproche. Y lo digo así, puntualizando, vocalizando, porque es importante, sin reproche. Dios no nos reprocha lo que hicimos ayer. Dios no dice, sí, pero mira lo que hiciste, ¿te parece bonito? Sí, ahora vienes arrepentido, pero mira el daño que causaste. Fíjate lo que... Dios no hace eso. Eso es lo que a mí siempre más me sorprendió de Dios, porque nosotros las personas sí lo hacemos. Nosotros viene alguien arrepentido y decimos, bueno, te perdono, pero ya te vale, lo que hiciste, no me voy a olvidar de aquello, de lo otro, de no sé qué. Dios no hace eso. Fíjate, en esta parábola está esa enseñanza.
En ningún momento ves al padre diciendo, hijo, sí, bueno, ven, te voy a poner mis vestiduras y mi anillo, pero te acuerdas, ¿no? Lo que has hecho, me pediste la herencia, me menospreciaste, me diste la espalda, ¿sabes lo que he sufrido por ti? ¿Sabes cuántas noches sin dormir pensando en que te perdí? ¿Sabes que...? Y nosotros no nos extraña que el padre le hubiese dicho eso, porque nosotros lo hacemos. Pero no lo hizo. Dios nos recibe sin reproche. Y tenemos al hijo menor. ¿A quién representa el hijo menor? Pues representa a todos aquellos que están en la casa del Padre, pero todavía no tienen el corazón del Padre. No entienden la misericordia de Dios. Son personas que aún les queda orgullo, ego. Son personas que aún están ahí ancladas a cosas de este mundo. Y Dios perdona, pero estos no perdonan, tienen celos, tienen envidia. Y los que están en la iglesia y están en la casa del Padre y tienen esa actitud, mira, puede ser por dos razones. Unos, porque están en la casa del Padre, pero no son hijos. Hay gente que viene a la iglesia y se queda en la iglesia, pero nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca nacieron de nuevo. Se hicieron religiosos. Recuerda, es la figura de lo que representa la iglesia de la Odisea, los que allí llama los tibios. Gente religiosa, pero que no han tenido un encuentro personal con Dios nunca. Nunca nacieron de nuevo. Entonces, los que representa el hijo pequeño pueden ser estos, gente que no entienden la misericordia de Dios porque nunca han conocido a Dios, o pueden ser creyentes que sí, han nacido de nuevo, pero aún no han madurado. Son como algunos creyentes de la iglesia en Corinto, son como algunos de los Gálatas, son gente que han creído, son hijos, pero porque no se les ha discipulado, no están recibiendo la palabra, el alimento espiritual, no tienen una vida de unidad con los hermanos, de oración, se han quedado espirituales, así, niños espirituales o carnales, y ahí el padre va a tratar con ellos, como hizo el padre en esta parábola con su hijo. Aquí él trató con el hijo y le explicó, hijo, tú siempre has estado conmigo. No necesitaba ofrecerte un cordero, un carnero. Son tuyos. Es interesante que cuando el hijo pródigo, el hijo mayor, le pide a su padre la herencia, dice ahí en el versículo que hemos leído antes, hemos leído un hombre tenía 2 hijos, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que corresponde, y le repartió los bienes. ¿Notas? Les repartió los bienes. El hijo pródigo es el que dice, padre, dame mi parte. Pero dice el versículo, y les repartió sus bienes. Pero el otro hijo, el que se quedó en casa, no era consciente de que el padre le había dado también a él. Pero le repartió. O sea, lo que hizo es para el hijo que se quería ir, mira, esta es tu parte. Lo que se quedaba en la casa, ¿de quién era? Del otro hijo. Eso es lo que después le explica a él. Hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo que hay en esta casa te pertenece. Pero a veces hay creyentes que no entienden esto. Y están ahí en la iglesia siempre pendientes de sí mismos, en lugar de estar pendientes de dar amor a los demás. En realidad, esta parábola, el hijo pródigo, está dentro de un bloque de 3 parábolas. Porque tenemos en el capítulo 15, del versículo 1 en adelante, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. De ahí viene lo que antes os comentaba, una de las enseñanzas era esta, porque dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para ellos era un escándalo esto. Entonces él le refirió esta parábola. Y ahí viene una primera parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, la parábola de la oveja perdida? Otro día estudiamos esta.
A continuación, inmediatamente, también dijo, y ahí está la parábola del hijo pródigo. Y cuando termina la parábola del hijo pródigo, dice en el capítulo 16, dijo también a sus discípulos, y ahí está la parábola del mayordomo infiel. Entonces, en realidad la parábola del hijo pródigo está en un bloque de 3 parábolas que tienen un fondo en común. La enseñanza, tanto de la oveja perdida como el hijo pródigo como el mayordomo infiel, tienen un mismo fondo. La enseñanza central de estas 3 parábolas es la misma, solo que después hay otras cosas de las que podemos aprender. Por eso las estudiaremos por separado, cada una de ellas. La razón de por qué Jesús da estas 3 parábolas es lo que hemos leído en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Es esa reacción de los fariseos criticándole porque él trata con los pecadores y aún come con ellos. Entonces, en las 3 parábolas, la oveja perdida es encontrada, el hijo pródigo que estaba perdido vuelve, el mayordomo infiel plantea la actitud de un mayordomo que, bueno, esta es interesante, cuando la estudiemos, ahora no me voy a meter ahí a explicarla, porque se ve una actitud de un mayordomo que andaba ahí con sus cosas, sus chanchullos y tal, es despedido como mayordomo, pero como sabe que va a ser despedido, él actúa astutamente y ahí hay enseñanzas curiosas, pero ya lo veremos, si no nos liamos con varias cosas y estamos aquí, en la parábola del hijo pródigo. Pero aquí el mensaje es este, se arrepintió, fue recibido y hubo una fiesta en los cielos. Cuando tú te arrepentiste y creíste, ¿eres consciente que creaste una fiesta en el cielo? ¿Te lo habías pensado alguna vez? A veces, cuando en la iglesia alguien decide aceptar a Cristo como su Salvador personal, a veces le decimos, ahora hay una fiesta en los cielos, porque la Biblia dice por un pecador que se arrepiente. Pero piénsalo ahora, después de años de que ya eres cristiano. ¿Te lo planteaste alguna vez que hubo un día en el que tú fuiste el protagonista en los cielos? ¿Los ángeles de Dios, el Señor mismo, se regocijaron, se alegraron? Fue como una fiesta. Ahora estos días que estábamos celebrando la Navidad y decimos, disfrutamos de la fiesta de la Navidad, ¿qué hacemos en las fiestas? Nos reunimos, comemos, hablamos, nos reímos, compartimos momentos especiales, nos hacemos regalos. Eso es celebrar una fiesta. Pues la Biblia dice que en los cielos hubo una fiesta el día que tú te arrepentiste. Como este momento en el que el hijo pródigo vuelve y dice que todos se regocijaron en la casa, hicieron fiesta, mataron el mejor animal que había, hicieron banquete, le pusieron las mejores vestiduras. Pues hermano, si no te lo pensaste nunca, piénsalo. En los cielos fuiste el protagonista. El día que dijiste, Señor, creo en ti, perdona mis pecados, ese día hubo una fiesta en tu honor en los cielos. Y va a haber una fiesta cuando nos reunamos todos juntos allí. Bueno, va a ser una fiesta espectacular, cuando estemos todos un día delante del Señor. En el versículo 11, que antes hemos leído, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Bueno, ahí comienza la historia. Recuerda, la motivación es por causa de los fariseos y tiene que ver con los pecadores. Ahí están representados de alguna forma los pecadores. Uno de los hijos representa a los pecadores, el otro de los hijos podría representar a los fariseos. Es lo que antes os decía, el falso religioso, el que está en la casa del Padre, pero nunca conoció al Padre. Ahí están. Un hombre tenía 2 hijos. Comienza la parábola mostrando los 2 bloques implicados en lo que os quiero enseñar. Fariseos y los pecadores que no conocen a Dios.
En el versículo 12 hemos leído: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Bueno, es como los que dicen: yo vivo mi vida y no quiero saber nada de Dios. ¿No te has encontrado así? O a lo mejor tú mismo lo decías cuando le predicas el evangelio a alguien. Mira, yo no tengo por qué darle cuentas a Dios de nada, yo vivo mi vida, soy libre, dicen. La Biblia dice que son esclavos del pecado, pero ellos no se dan cuenta, están ciegos, no ven. Creen que son libres, que deciden, que escogen, pero no escogen, siguen la corriente de un mundo controlado por Satanás, en el que todo conduce a la destrucción, a la muerte, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento. Entonces esto es lo que hizo este. Padre, dame mi parte de los bienes que me corresponden, quiero vivir mi vida. Así piensa el hombre natural, el hombre que está en el mundo. Yo vivo mi vida, no tengo por qué darle cuentas a nadie. Y muy interesante lo que antes te comentaba, la actitud del padre cuando le recibe, que no hay reproche, pero esa misma actitud me sorprende en este primer versículo cuando dice: y les repartió los bienes. Yo cuando leía por primera vez estas parábolas, aparte que como no sabía tampoco interpretar muchas cosas, me daba que pensar mucho, porque yo pensaba aquí, y ya está, viene su hijo menor viene y le dice: dame la parte que me corresponde de los bienes, que voy a vivir mi vida. Y el padre va y le reparte los bienes. Ni un consejo, ni un decir: voy a hablar contigo, mira, no te lo puedo dar, ni nada, viene, dame, y se lo da. El padre guarda silencio, no dice nada y reparte los bienes. ¿Por qué? Bueno, porque el padre podía haber impuesto su autoridad. Podía haber dicho: hijo, yo soy tu padre y aquí mando yo. Hasta que yo no muera, que esa era la costumbre judía, hasta que yo no muera no tendrás tus bienes. Así que lo siento mucho, pero cumple con tus obligaciones. Dios podía haber hecho eso con el ser humano. Nada de: mira, aquí podéis comer de todos los árboles, de este no comáis, os dejo la libertad. No, mira, ¿sabes qué? Alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal, una alambrada electrificada. Ahí no vais a tocar nada, porque lo digo yo que soy Dios y mando yo. Aquí todos conmigo, hijos, aquí obedientes todos a la fuerza. Entonces no sería libre. Ese es el carácter. El Padre muestra el carácter de Dios. Dios nos hizo libres. El Hijo era libre. Me quiero ir a vivir mi vida, vete. Claro, dices, pero un consejo, sí, pero es que los consejos están. Solo que en este instante el Padre no tiene que añadir nada. ¿Crees que en toda la vida de este Padre con sus hijos, tratando con ellos, crees que no les mostró su favor? ¿Crees que no fue un Padre amoroso, que no les dio los buenos consejos? Sí. Entonces, ahora no era el momento. Si no lo aprendió, ahora él ya escogió. El Padre no intenta cambiarle de opinión. ¿Por qué? Porque él ya decidió en su corazón. Así hace Dios con los hombres. Nos deja que vivamos nuestra vida. Pero eso sí, esperando que un día entendamos y volvamos a Él. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Dónde fue? Lejos. Se fue lejos. ¿Te conoces la historia de Jonás? La historia de Jonás nos cuenta un profeta de Dios, que Dios le encomienda una misión y Jonás, en lugar de obedecer, le da la espalda a Dios y dice allí que se fue lejos de la presencia de Dios. Dice allí en el libro de Jonás, se fue lejos de la presencia de Dios.
El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Algunos pueden pensar que por irse lejos Dios ya no los va a ver o no los va a encontrar o no sé qué, ¿no? No podemos escapar de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Dios siempre está cerca de nosotros. Él ve todo lo que pasa en la vida de todo ser humano. El hijo pródigo se fue lejos, como todo ser humano cuando está sin Dios en su vida, está lejos de la casa del Padre. En Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, en Romanos 1, del 28 al 32, dice así la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de sino que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así estábamos todos nosotros un día. Todos estábamos lejos de la casa del Padre, viviendo en todos esos pecados que ahí dice. Cuando este hijo pródigo le dice a su padre, dame los bienes que me corresponden, y dice que su padre le repartió los bienes, esa palabra bienes, en el griego la palabra es bios. Interesante, ¿no? ¿Te suena la palabra bios? Todo lo que es biológico, bio, hoy en día que está de moda lo bio. Si hablamos de lo bio, bios, la palabra griega significa vida. Eso es lo que significa, de ahí viene. Bienes. Viene del sentido de la vida. Los bienes que tú tienes, al final no es lo material, no son las cosas, no es el dinero, no. Los bienes es tu vida, es lo que tú tienes, lo que haces con tu vida. ¿En qué inviertes tu vida? ¿En qué inviertes tus bienes? A veces dices, no, yo no estoy metido en vicios. Bueno, pero quizás vives obsesionado por trabajar lo máximo posible para ganar mucho dinero, para poder tener un buen tiempo de ocio. Trabajar, divertirse, descansar. Y cuando todo lo hubo mal gastado, ese es el problema, malgastó su dinero, pero no solo su dinero, su salud. ¿Cuántas enfermedades vienen directamente por culpa de los vicios? Alcohol, tabaco, drogas, el estrés que generan muchas de esas cosas. Después viene el vacío, después viene el lamento, después viene la soledad. En Isaías, capítulo 40, versículos 6 y 7, vamos a leer estos dos versículos, Isaías 40, 6, 7. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. En más de un lugar, la Biblia compara la vida del hombre como la hierba. ¿Cuánto dura la hierba en el campo? ¿Qué es la hierba? Es algo frágil, es efímero, dura poco.
Así es la vida del hombre. Pensamos que viviremos para siempre aquí en la tierra, porque mira que nos afanamos en hacer tesoros y tener comodidades y cosas que nos hagan disfrutar la vida. Y llega un momento en el que de pronto te das cuenta que la vida se va como un suspiro. Es algo que pasa rápido. Isaías 40, 6, 7. Adriana pregunta el versículo. Isaías 40, versículos 6 y 7. La vida se va como un suspiro. Se nos escapa de las manos, como cuando quieres retener algo de agua y se te va entre los dedos. La vida se nos va y ni nos damos cuenta. Año 2021, madre mía. Me acuerdo cuando yo calculaba cuántos años tendré en el año 2000. Ahí a veces en la familia hablábamos, bueno, se va acercando el 2000 y calculábamos yo cuántos años tendré en el 2000. A ver, déjame que cuente. 2021. Los jovencitos piensan, tengo toda la vida por delante. Se te va y no te das cuenta. El otro día un hermano en la iglesia me estaba diciendo, es que estamos, el anterior hemos leído, estamos en Lucas 15, estamos ahí, versículo 11, 12, hemos leído hasta el 14. Y antes de eso también citamos Romanos 1, 28 al 32. Me estaba diciendo este hermano, nos estamos envejeciendo. Dice, pero lo curioso es que tú piensas igual que siempre. Claro, el yo, lo que somos, el hombre interior, en todo caso vamos adquiriendo madurez, pero no notamos un cambio, somos los mismos. Nuestra forma de ser, yo soy quien era hace 20 años y sigo siendo hoy el mismo y serás el mismo dentro de unos años, pero te das cuenta que te tienes que adaptar a tu cuerpo, porque tu cuerpo ya no responde como cuando tenías 25 años o 30. Los años pasan y la vida se va rápido. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nos arrimamos a esperanzas humanas, nos arrimamos a cosas buscando encontrar consuelo en nuestra vida, darle sentido a la vida. Hemos probado lo que nosotros pensábamos que nos iba a dar la felicidad y no nos la ha dado. Nos sentimos desdichados, nos encontramos perdidos y buscamos saber dónde podemos encontrar un lugar. Buscamos saber qué puedo hacer para sentir que no estoy acabado. Y buscamos y... Piensa que para un judío un cerdo era lo más inmundo que se podía pensar. Y este se arrimó a cuidar cerdos porque no tenía otra cosa, no tenía nada más. Imagínate, de pronto todos sus prejuicios religiosos se quedaron ahí perdidos, desaparecieron. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El mundo no te da lo que necesitas para sentirte satisfecho. Tenía hambre. Veía las algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué esperas? Que el mundo, cuando te veas perdido, cuando te veas hundido, ¿qué piensas? ¿Que el mundo te ofrecerá la solución a tus problemas? ¿Crees que entonces la gente te rodeará intentando ayudarte? Cuando la vida te sonríe, expresiones humanas, tienes dinero, salud, eres joven, recursos, siempre vas a estar rodeado de amigos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la enfermedad te azota, cuando estás arruinado, bueno, aún tendrás amigos, pero ya no será igual que antes. Los amigos buscarán algún ratito para venir a visitarte, pero no van a estar contigo ahí a tu lado todo el tiempo. Y algo muy interesante lo que dice en el versículo 17. Esto es importante. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, recapacitando.
De pronto se dio cuenta. Esa es la clave de todo, hermanos. La palabra de Dios es lámpara, es luz, es poder. Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando predicamos la palabra de Dios, le estamos dando la oportunidad a las personas de que vuelvan en sí, de que recapaciten, que se den cuenta de su situación. Es importante, igual que a nosotros nos predicaron un día, tenemos que predicarle a toda criatura, porque la palabra de Dios tiene poder para abrir los ojos a la gente. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu la va a usar para penetrar en el pensamiento, en el corazón, hasta lo más profundo, y decirle a la persona, mira dónde te encuentras, necesitas venir a Dios, Dios te puede dar la vida. Volviendo en sí. No es la enseñanza, pero a veces los creyentes, que ya se supone que volvimos en sí un día y ya estamos en la casa del Padre, pero a veces también nos perdemos en nuestros asuntos de la vida, del mundo, y también necesitamos volver en sí. También necesitamos un día abrir los ojos y darnos cuenta de dónde estamos. ¿Cuántos creyentes parece que van vegetando ahí por la vida? Están vidas inertes, sin plenitud en el espíritu, sin el gozo de la salvación. Creyentes que se les hace hasta pesado tener que venir un día a la iglesia, en lugar de regocijarse con los hermanos y haciendo las cosas que se supone que tenemos que hacer como hijos, como iglesia, ¿no? Y algunos también necesitan abrir los ojos, volver en sí, decir, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, acuérdate de dónde has caído, como diciéndole, reacciona, abre tus ojos, vuelve en ti, ¿no? Vuelve en ti mismo, date cuenta dónde estás. Volviendo en sí, entonces reaccionó. Antes de hacer algo, piénsalo 2 veces, reflexiona. La capacidad reflexiva de cada uno de nosotros como cristianos tiene que estar aún más activa, porque ahora tenemos la sabiduría de Dios y nos tenemos que llenar de su palabra constantemente. Tenemos que buscar esa reacción. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La realidad vino a sus ojos. Vivo en un mundo que solo me golpea, vivo en un mundo de miserias, vivo en un mundo sufriendo, pasando hambre, y no me di cuenta que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Cristo dijo, yo soy el pan del cielo. Y cuando él reaccionó y volvió en sí, ahí viene el arrepentimiento, viene la reacción. Me levantaré, versículo 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a hacer algo, voy a levantarme, no me voy a quedar caído. Le diré, ahí está la confesión, le diré a mi Padre, he pecado, arrepentimiento. Cualquiera que viene a Dios, Jesús dijo, Dios no le echa fuera. Si vienes arrepentido, Dios te recibirá, como recibió en esta parábola el Padre a su Hijo. La actitud ha cambiado totalmente. Mira lo que dice en el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no tiene la pretensión, dame lo que me toca de mi parte, que me voy a vivir mi vida. Ha cambiado algo. Cuando uno se humilla ante Dios y se arrepiente, las cosas cambian. Pero se produce el milagro de Dios en nuestra vida. Dios nos da una nueva oportunidad. Ahora comenzamos una vida totalmente nueva. Y levantándose vino a su padre. ¿Qué hace a continuación? Se pone manos a la obra. Si se queda allí, es verdad, soy un pecador y mira, y dándose lástima a sí mismo, nada hubiese cambiado. Pero después de reaccionar, de comprender, de arrepentirse, se puso manos a la obra, se levantó y levantándose vino a su padre. Y su padre lo vio. ¿Y qué hizo el padre? Corrió, lo abrazó, lo besó.
Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre. Fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dejó su casa y corrió a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios descendió del cielo, se echó sobre nuestro cuello, nos besó. El domingo estábamos estudiando esa expresión que decía Pablo cuando dice que Cristo me agarró. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. No tuvo en cuenta nuestros pecados. No le importó lo que éramos y lo que habíamos hecho. Vino a nosotros y nos recibió con un amor incomprensible, tremendo. Y él le dijo, qué cambio, ¿eh? Ahora el joven este no es el que se fue. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la confirmación de que éste realmente entendió. Esto es lo que se tiene que ver en toda persona que está en la iglesia. ¿Tuviste este encuentro algún día con Jesús? Si nunca te sentiste pecador e indigno, bueno, pues plantéate a ver dónde estás. Porque todos nosotros, cuando nos contemplamos delante de Dios, nos tenemos que ver así. Soy indigno, pero estoy en la casa del Padre. Pero el Padre miró a sus siervos, les dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dios ve el corazón de su Hijo arrepentido y, sin merecerlo, Él nos viste, Él pone su anillo en nuestra mano, Él hace una fiesta para nosotros, Él muestra su gracia, regalo inmerecido. Y traed el becerro de gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Una fiesta tremenda, comenzaron a regocijarse. Y ahora viene la última parte, su hijo mayor estaba trabajando. Y cuando viene, ve allí que, ¿qué pasa? Aquí una fiesta tremenda, pero ¿qué ha ocurrido? Que yo no me enteré. Y uno de los criados le dice, tu hermano, versículo 27, ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué bien, ¿no? ¿No te alegras? Pero dice que se enojó, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar, se enfadó, se quedó allí en la puerta, pues ahora no entro, enojado, enfadado. Estaba cerca, pero no entró a la fiesta. También necesitaba ser cambiado. Era religioso, pero no conocía realmente el carácter del Padre, de Dios. ¿Y qué hizo el Padre? Salió a buscarle. Salió y le explicó, hijo, tú siempre has estado en mi casa. Hermanos, los religiosos les pasa eso, están en la iglesia, pero mantienen una distancia. El hijo estaba en la casa del Padre, pero no entró a la fiesta, se quedó fuera. Estaba allí, pero estaba fuera. No estaba participando, no estaba en la comunión, no estaba en el regocijo, en la alegría. Muchos están en las iglesias y nunca llegan a degustar el don divino, nunca llegan a degustar la misericordia de Dios, nunca ven a sus hermanos como algo que forma parte de mí mismo, no se identifican al ver al hermano y pensar, tú y yo éramos lo mismo, un día estábamos perdidos, ahora somos hermanos, hemos sido unidos en un mismo cuerpo. El Padre le tiene que explicar, lo que yo tengo es tuyo. A los dos les repartió, acuérdate que lo dijimos antes. Uno decidió usarlo mal, el otro decidió no usarlo. ¿Te acuerdas que lo mencionamos en el versículo 12? Dame la parte que me corresponde. Y les repartió los bienes. Los dos tuvieron su parte. Uno decidió pecar, malgastar, el otro decidió no utilizarlo. En ningún caso los dos estaban
disfrutando de su condición de ser hijos. En ambos casos los dos estaban lejos del Padre. Uno en sus pecados, el otro también, pero en la casa del Padre, pero sin entender lo que tenía. Muchos cristianos, entre comillas, muchos son religiosos, que están en la casa del Padre, pero no entienden lo que significa eso. No experimentaron la condición de ser hijos. Necesitan asimilar que estar en la casa del Padre es renunciar a mi ego, al yo, y disfrutar de las riquezas que mi Padre tiene para conmigo. Espero que algunos que hayan escuchado este estudio se puedan ver reflejados en alguno de estos personajes. O a lo mejor forma parte de tu recuerdo y tú dices, mira, yo era este. Yo fui el hijo pródigo. A mí me pasó como el hijo mayor. Yo estuve mucho tiempo involucrado con la religión y no había conocido a Dios. Un día el padre tuvo que salir fuera para decirme, hijo, mira, entra a la casa, participa en la fiesta con nosotros. Y lo entendí, entré y disfruté. Ahora te pregunto, ¿qué clase de Dios ves en esta parábola? ¿Conoces al Dios de esta parábola? Un Dios que no tiene reproches para nosotros, que no espera que nos ganemos su misericordia, sino que nos la regala, que tiene la paciencia para explicarnos, para hablarnos, para volver a invitarnos. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:20 que estábamos viéndola? Es ese Jesús que a pesar de que la Iglesia le ha dejado fuera, tienen las pretensiones ególatras de que no necesitamos a nadie, etc., Cristo sigue llamando a la puerta a ver si alguien abre para entrar con Él y cenar con Él, tener comunión con Él. Ese es nuestro amado Dios, hermanos. Un Dios que no nos merecemos, pero por eso hablamos de misericordioso y por eso hablamos de su gracia. Queridos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo ahora me voy a conectar para estar orando con unos hermanos por Zoom. Así que hoy vamos a dejar aquí la enseñanza. Dios nos ha dicho muchas cosas. Hemos recibido su alimento espiritual. Y mañana más. Mañana es martes. Es la noche de los Reyes Magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran... Bueno, sí. La Biblia dice unos magos del Oriente. Pero estamos ahí ya acabando las fiestas de Navidad. Pero volveremos a estar juntos para seguir estudiando su palabra. Como todos los martes a las 7:30 estaremos en la iglesia, en el local de cultos. Y tendremos un ratito de alabanza y tendremos un estudio bíblico. Y el estudio, como siempre, lo retransmitiremos en directo aquí por Facebook para los que no puedan venir al local y vernos allí juntos. Así que hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que esté con vosotros siempre, cuidándoos. Y si Él nos lo permite, pues mañana martes nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor y hasta mañana si Dios quiere.